Hola, me llamo Lola y soy ceramista. Muchos me conocerán como Nona Bruna, una marca que creé con la intención de hacer los días más bonitos. Reivindico el trabajo artesanal creando productos con alma. He tenido la suerte de trabajar para Kinfol, para Moritz, para Paloma Wood. También he salido publicada en revistas como Vogue, como Kirei Magazine y Time Out. Yo estudié diseño, estuve más de 15 años trabajando frente al ordenador hasta que decidí reinventarme. Ser diseñadora y ceramista son dos cosas que se retroalimentan. Puedo hacer una creación orgánica, que fluya, que valore la imperfección y luego puedo presentarla en un packaging precioso. En mi trabajo lo que más me gusta es crear. La cerámica te da muchísimas posibilidades, no deja de sorprenderte. Me encanta tener una idea y poder materializarla con mis manos. En este curso de doméstica te voy a enseñar las técnicas básicas de la cerámica para que puedas realizar una taza personaje y un plato sombrero. No trata sobre métodos académicos para que seas un ceramista experto, sino es una invitación para que puedas soltar tu imaginación. Para ello les contaré los materiales y las herramientas que necesitaremos. También les mostraré los procesos de la cerámica. Por un lado, la cerámica convencional y también los procesos de la cerámica de secado al aire. Después les enseñaré la técnica de pellizco, de churros y también de placas. Y con todo esto ya aprendido nos pondremos manos a la obra. Lo primero que haremos es nuestra taza personaje. Después pasaremos al plato sombrero y acabaremos aprendiendo a pintarlo. Ya para terminar les mostraré otras aplicaciones que puede tener la cerámica. En cuanto a materiales, vas a necesitar barro blanco de baja temperatura, pero si no tienes horno no te preocupes que también puedes usar un barro que se seca al aire. También necesitarás una esteca, cuchillo, un palote de amasar, barniz, pincel, tela, esponja y muchas ganas de jugar con barro. Este curso va dirigido a cualquiera que quiera poner a prueba su creatividad, conectar con el momento presente, bajar la ansiedad y sumergirse en un mundo donde el barro tiene el control y no deja de sorprenderte.